que empezamos. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast, el cuarto ya, parece que no, pero ha pasado un mes y 4 podcasts, qué maravilla. Bueno, este podcast, como ya habrás visto en la intro, va sobre Matrix y cómo salir del Matrix, pero más que nada creo que es un podcast que te va a animar a pensar mucho sobre qué es la vida, sobre qué es esto de Matrix. La verdad que no sé exactamente cuáles van a ser las lecciones de vida útiles que vas a tener, pero sé que te lo vas a pasar pipa. Yo voy a ser el primero que se lo pase súper bien grabando el podcast, porque, bueno, la investigación en sí ya ha sido una pasada. He visto otra vez las 4 películas de Matrix, he estado tomando apuntes, leyendo e intentando buscar la mejor manera de contarte cuáles son esas cosas tan increíbles y que tanto se asemejan a la vida real. Y no sé, me parece todo muy práctico, espiritual, de ciencia ficción. No sé, creo que va a ser muy interesante. Vamos a analizar los personajes, vamos a analizar la historia y los diferentes aprendizajes de cada parte para que podamos utilizarlo en nuestra vida. Así que voy a buscar por aquí los apuntes. Mira, aquí los tengo. Aquí tengo como las secciones de las que quiero hablar, que son unas cuantas. Y bueno, darte las gracias. Estoy flipando con la cantidad de gente que está leyendo más que leer, escuchando el podcast. Desde este lo voy a empezar a grabar en vídeo. Ahí lo tengo para subirlo también a YouTube. Y bueno, hoy tengo a Oliver aquí conmigo, que está con los videojuegos. ¿A qué juegas? Yoshi. A Yoshi. Muy bien. ¿Quieres decir algo en el podcast? Venga, ven, a ver qué quieres decir. Hoy es de una película, ¿sabes, Oliver? De la de Matrix, ¿te acuerdas? ¿Qué? Que hoy es de la película de Matrix. ¿Te acuerdas de Neo? Sí, me acuerdo. Sí. Que ¿A ti qué te quería ser pasa? él. ¿Tú quieres ser él? ¿Qué quieres ser él, has dicho? Sí. Sí, la Neo, verdad pero que ya se murió ya la chica esa. que... Trinity. Sí. Ah, ok. Muy bien, pues nada, pues siéntate ahí, ¿vale? Ponte ahí, que yo voy a grabar el podcast. Ahora te llamo, si no, para que digas algo después. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a ello. Mirad, ¿qué es Matrix? ¿Qué es Matrix? Hay información que me ha sido imposible ordenarla más. Así que igual vamos saltando de un lado a otro, viendo diferentes cosas, pero creo que va a ser muy chulo así. Primera cosa, que me llama mucho la atención, porque todo Matrix empieza, o el detonante, es que se crea la inteligencia artificial. Increíble, ¿eh? Y es como ahora estamos un poco en esa fase, en la fase de desarrollo, o que está más de moda el tema de la inteligencia artificial, aunque esto viene de mucho antes de la propia película de Matrix. Había una anterior que se llama Animatrix, y que es de unos cuantos años antes, y que contaba esto, ¿vale? Entonces yo más o menos vamos a empezar. Se crea la inteligencia artificial, que esto ya me parece como algo muy casual, ¿no? Que justo sea ahora. Después de que se cree la inteligencia artificial, los humanos empiezan a utilizar robots para hacer tareas mundanas y hacer más fácil su vida, ¿no? Y se crean robots, tipo a la película también de Will Smith, que es sobre un robot, y además del mismo estilillo. Y esto provoca que en cierto momento un robot mata a un humano. Y entonces, bueno, pues hay un juicio y deciden que los robots, hasta luego Mari Carmen, como dice Oliver. Entonces dicen que se maten a todos y se divide un poco la opinión. Entonces hay unos robots que se rebelan, o como lo quieras llamar, y unos humanos que también se rebelan. Y entonces se quedan en una ciudad que lo llaman 01, el nombre dentro de Animatrix, y se exilian allí, digamos. Entonces los humanos, el resto del mundo, atacan esa ciudad, a los humanos rebeldes y demás. Hay una guerra, empiezan a ganar los robots, es imposible vencerles, y entonces deciden, que aquí se junta un poco con lo que luego sucede en Matrix, que van a lanzar un ataque
no me hagas caso de si es aéreo o como sea, pero el caso es que bloquean la energía solar, porque es la única manera que tienen para que si no tienen energía, pues los robots no ganen esta guerra. La inteligencia artificial no pueda seguir ganándoles. Pero los robots encuentran diferentes maneras de atacar y cuando sucede esto, pues lo que hacen es inventarse o crear otra fuente de energía, que ya se junta también con Matrix, que son los humanos, ¿no? Tener a los humanos en una cabina, parece casi un ataúd también, pero bueno, están ahí conectados y generando energía. Cuanto más piensan, viven en esa realidad virtual, pues más pueden dar energía y que las máquinas sigan teniendo energía, aunque el cielo está totalmente bloqueado. Y los humanos rebeldes, pues hay dos tipos, ¿no? Unos que mueren en todo este jaleo que se arma y otros que dicen, mira, esto es un horror, vaya realidad, ¿sabes? Es como, sí, estamos aquí defendiendo y creemos en esto, pero casi que enchúfanos a Matrix y nosotros generamos energía, estamos ahí súper bien, dentro de Matrix, como en un sueño, y ahí nos quedamos. Y ese es el primer Matrix que se genera, ¿no? que se crea, que es antes incluso de la película Matrix, que es la que más vamos a hablar. Y bueno, a raíz de eso, los robots no solo meten a esos humanos, sino que prácticamente toda la población les meten ahí. Y los humanos se crean, lo crean las máquinas, los que se mueren los licuan y se los dan de comer a los que están viviendo de manera intravenosa y se crea lo que es Matrix, ¿no? Que luego se ve en la película que ahora hablaremos de ello. Pero fíjate qué interesante el conflicto, ¿no? que entra aquí de la inteligencia artificial, algo que crean los humanos y que termina creando humanos. Muy curioso, ¿no? Es como, ostras. Y además, tal y como veremos ahora, hablando un poco de los personajes y de lo que sucede en toda la serie o la gama entera, vamos a ver que hay muchos cambios y que al final no le puedes dar la razón ni a los robots ni a los humanos. Es como que cada uno tiene su propia razón y es entendible lo que hace. Pero bueno, vamos a seguir avanzando y luego iremos conectando. Vamos con los personajes de Matrix. El primero es Morfeo, que se llama así por el dios de los sueños y es el capitán de la nave Nabucodonosor, más o menos se pronuncia, que tiene que ver con un rey de la Biblia. Luego está Trinity, que es la comandante, digamos, de la nave y que ha sido liberada por Morfeo de Matrix y que antes de ser liberada era un hacker en Matrix, muy conocida por haber hackeado la base de datos de la seguridad social. Entonces, bueno, fíjate qué interesante que introducen a los hackers como personas que pueden interpretar el código, controlar la informática, ¿no? Las máquinas, y que de alguna manera hacen cosas como ilegales, ¿no? Así que bueno, esa es Trinity. Luego está Cypher, que es muy interesante y que ha sido liberado también de Matrix, pero que al tiempo empieza a odiar a Morfeo por haberle enseñado el mundo real. Y esto, qué interesante, ¿verdad? Porque no es fácil despertar. Y aquí empezamos un poco con esa parte filosófica, ¿no? Que al final, cuando despiertas, fíjate una cosa muy, muy chorra, ¿no? Pero cuando despiertas y de verdad sientes que tú eres responsable de lo que sientes y que nadie puede hacerte sentir nada, es una putada. Porque ya no puedes decirle a tu mujer, bueno, se lo dices de vez en cuando, pero luego sabes que no es así. No le puedes decir, es que me haces sentir así, es que necesito que me hagas esto para que yo sienta esto otro. Porque sabes que en verdad nadie te puede hacer sentir nada. Eres tú, eres responsable. Y no me extraña que Cypher odiara a Morfeo diciendo, mira, prefería la simulación. Prefería estar ahí, comer filetes, que estar aquí en una nave comiendo una papilla súper rara. Entonces, bueno, es normal. Y él piensa que hubiera sido más feliz en esa dicha de ignorancia que tenía. Así que este está bastante cabreado y luego veremos, ¿no? Y creo que define bien esas fases del despertar
donde a veces decimos, ostras, ¿y no estaba mejor en la ignorancia? Y en verdad, pues tienes razón y depende cómo lo veas y lo que quieras experimentar en esta vida. Después estaban APOC, Switch, Mouse, que estos no te digo nada porque no me tienen nada así como importante. Y luego está Tank, que es el operador de la nave, el que les conecta con Matrix, y él no es de Matrix, él ha nacido libre fuera de Matrix. Y eso significa también que no puede entrar en Matrix, porque no tiene las conexiones en el cuello, en los brazos y demás. Entonces él maneja las conexiones, pero no puede entrar. También muy interesante la metáfora, ¿no? Y el ver que él, como no conoce otra cosa, realmente desea entrar en Matrix, pero no puede. Y bueno, es un perfil muy diferente, ¿no? Muy diferente. Tiene un papel más secundario, pero bueno, ya está. Luego está Dother, que es el piloto de la nave, y el hermano de Tank, que también es de fuera de Matrix, ¿no? Son dos que son 100% humanos, entre comillas. Luego tenemos al oráculo, que es una mujer, y todo el equipo la usa para, bueno, como que les ayude, es como un profeta, más o menos, y que le va diciendo a Morfeo las cosas, ¿no? Y es quien le ha dicho a Morfeo que existe el elegido, que luego es Neo, lo veremos después, y luego alucinarás un poco con cómo se lía todo esto. Y que la gente que es liberada, claro, es muy curioso esta parte, la gente que es liberada siempre se les lleva al oráculo que les dice cosas sobre lo que les va a suceder o quiénes son y demás. Y le ha dicho que encontrará al elegido. Y también le dice a Trinity que se enamorará del que sea el elegido. Luego están los agentes, que vamos a hablar luego mucho de Smith, porque me parece un personaje súper interesante. Y los agentes son programas, no tienen un cuerpo, no están conectados ni nada, son un programa, un código. Y son los gatekeepers, los guardianes de las puertas de Matrix. Y su responsabilidad es pues, que no entre gente como Morfeo dentro de Matrix, ¿no? Y van detrás de ello. Luego está Neo, que es la anomalía o el concepto de la anomalía, el elegido, y que como veremos luego, en cada versión de Matrix ha habido un elegido, que esto también lo vas pensando en esta propia sociedad, ¿no? Realidad, y piensas también en Buda, en Jesucristo, ¿no? Todas estas personas que suenan a ser esa anomalía, ¿no? que se vea. Suena un pitido súper raro, pero yo creo que no se ha metido en la grabación. Luego tenemos, vale, esto, el agente Smith, se dice también, y la verdad que es bastante interesante, fue el elegido antes de llegar a este punto, a esta parte donde están ahora en Matrix, ¿no? Y el agente Smith también es justo lo contrario a Neo. Es como el, no sé cómo se dice, pero bueno, es el villano y es como un espejo, todo lo contrario. Y hablan mucho por ahí de ¿y si fue una versión anterior del elegido? Y sinceramente tiene toda la sentido. Y bueno, que tienen una relación simbiótica, los dos. Perfecto, vale, sí, esto ahora llegamos a ello. Perfecto. Vale, y ahora vamos a las versiones de Matrix. Mira, esto me pareció muy interesante porque muchos hemos visto las películas, pero estas cosas son un poco sutiles de encontrar. Y además muestra súper bien cómo ha ido evolucionando la creación de esta realidad virtual. Entonces, al principio, bueno, en la película de Matrix, cuando Smith interroga a Morfeo, le dice que ha habido dos versiones iniciales de Matrix, antes de esa tercera en donde están, donde los humanos vivían en el paraíso. O sea, cuando primero las máquinas creó esta realidad llamada Matrix y enchufó ahí a los humanos, pues dijo, oye, yo no tengo, son máquinas, no querían que los humanos sufrieran. Simplemente querían que dieran energía, criarlos, que ellos estuvieran ahí tranquilos y que no se despertaran. Entonces lo que hicieron fue crear el paraíso. Eran como dos paraísos diferentes, o sea, como seguidos,
y resulta que los humanos se despertaban, se daban cuenta de que algo estaba mal porque todo estaba bien. Y claro, fíjate cómo para empezar dices, ostras, o sea, no tenían que trabajar, no sé qué tipo de leyes se aplicarían o no, pero se despertaban. Que es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces en el mundo espiritual es como que quieres llegar a la iluminación y a estar ahí, eso, volando, flotando, lo que sea, y es como que dices, ya, pero llegará un momento en que te despiertas de eso. Y es muy curioso. Luego llegaremos a una parte que me flipa, porque tiene que ver con el libro tibetano de los muertos, y que es muy similar a esto. Pero aquí tienes esas dos primeras versiones de Matrix que tuvieron que cambiarlas, porque los humanos detectaban que algo iba mal porque todo iba demasiado bien. Tiene huevos, ¿eh? Y es parte también de la dualidad de la vida, de los ciclos que hay y de cómo al final en tu vida vas pasando semanas buenas, semanas malas, días buenos, días malos, y los necesitas los dos. Así que en la tercera versión de Matrix añadieron el trabajo, cosas mundanas y pues eso, la salud mala, enfermedades, todas estas cosas, para que tuviera mucho más impacto. Y desde esta versión se hizo más complicado que los humanos se dieran cuenta. Muchísimo más. Espérate porque se me está repitiendo la voz y esto es una locura. Fuera. Ok, seguimos. Vamos a ver por aquí un segundito. Esto lo vamos a silenciar. Settings. Perfecto. Ok, solucionado. Ya no se repite la voz y podemos continuar. Entonces, estamos en la tercera versión, ¿vale? Que añaden el trabajo, cosas mundanas, para que todo sea más imperfecto. Y desde esta versión se hizo mucho más complicado que los humanos se dieran cuenta de que estaban viviendo en una realidad simulada y que no era real eso que pasaba, ¿no? Y que estaban en su cuerpo, o sea, que lo que creían que era su cuerpo no era su cuerpo. Y ni siquiera Neo era capaz de descubrirlo, ni siquiera Trinity, Morfeo, o sea, había muy pocos que se despertaban de manera natural. Y el oráculo lo que hace en esta versión, porque es como que las dos primeras versiones, sobre todo en las películas, son como creadas por el arquitecto, que es como muy máquina, muy unos y ceros y no se preocupa por cómo piensan los humanos. Y el oráculo, que también es un programa, introduce la ilusión de la elección, que además en la peli 1 de Matrix se ve perfecto, ¿no? Y hace que parezca que las personas están decidiendo. Y ahora veréis cómo es más profundo todavía lo que sucede en la trama, porque hace que la gente parezca que elige sufrir, no sufrir, un trabajo, otro trabajo, todo parece que es elegido y entonces eso da una sensación de que sea real. Muy interesante, ¿no? Para que mejorara el Matrix y eso es lo que hace. Luego en la versión 4 y 5, que no se habla de ello, es donde Neo se rinde y prefiere vivir en la simulación, ¿vale? Y además el oráculo parece haber orquestado todo esto. Voy a explicarlo ahora, aunque creo que luego también lo explico, pero es súper interesante. Bueno, creo que viene después. Voy a intentar explicarte la sexta parte, ¿vale? Es como las dos primeras son el paraíso y ahí se despierta la gente enseguida. La tercera es mucho más normal, pero está Neo, que tampoco es capaz de hacerlo. Y es porque el oráculo introduce la capacidad de elección en Matrix. Y la 4 y la 5, que son más o menos iguales, la 3, 4 y 5, es donde Neo se rinde y prefiere vivir en la simulación. Parece que el oráculo haya orquestado todo esto, porque el oráculo es el que introduce en Morfeo, y a veces es Morfeo, a veces es otro, es como que siempre hay una resistencia, unos humanos, que en el caso de Matrix están en Zion, y ellos están, pues que consiguen entrar a Matrix, van entrando, saliendo, visitan al oráculo cuando alguien se despierta, es algo normal que sucede, ¿no? Entonces, pues dicen, ¿por qué no tomar el control? Y entonces el oráculo crea esta historia de decirle a Morfeo, en este caso, o a quien fuera, que existe un elegido, hacerles que tengan que buscar al elegido, que el elegido que se despierte, ¿no? y salve todo esto, llegue hasta ver al arquitecto, ¿no? Hasta poder llegar a casi destruir Matrix, pero en ese momento siempre tiene dos opciones, que es o entra a Matrix de nuevo y todos los humanos siguen viviendo, o decide luchar
y mueren todos los humanos que hay, porque las máquinas están ya en Zion, ¿no? Porque siempre las máquinas les controlan. Y Neo cambia esto en la película, pero había pasado ya otras 2 o 3 veces, bueno, creo que hasta 6 veces, que el elegido había elegido resetear de nuevo esto. Entonces lo que hacían así era que cada vez que pasaba, si elegían seguir durmiendo, pues seguían durmiendo y no tenían que destruir Zion, donde estaban todos los humanos que quedaban, y si elegía luchar, pues destruían a todos los humanos, todo empezaba de nuevo y otra vez estaban en lo mismo. Y la sexta versión de Matrix es donde está la revolución, que es donde sucede la trilogía de Matrix, ¿no? De Revolutions en adelante. Y aquí el arquitecto le revela a Neo que no es la primera versión del elegido, como decía Morfeo, sino que ha habido ya 6 versiones. Y le dice que todos estos, pues que están separados de cada ciclo y que todas las historias terminaron de la misma manera, lo que te decía antes, ¿no? Que el elegido está destinado a fallar, que está creado así por el oráculo. Y que la simulación de Matrix siempre se resetea cuando la resistencia en Zion está cerca de ganar la guerra contra las máquinas. Se vuelve a resetear Matrix o se elimina todo. Y que tendría que tomar la misma elección Neo de hacer esto, ¿no? Pero en vez de ser otro elegido más, pues que Neo siente que puede romper con este ciclo, ¿no? Y que era especial no por el programa que tenía, que le habían metido las máquinas, sino porque había algo que fuera de él, ¿no? Como lo de que controlaba las cosas fuera también de la realidad, las máquinas, que le hacía diferente. Y además, cuando se funde Neo con el agente Smith, que hace como una mezcla ahí en una de las partes, pues también pilla como poderes o conexiones que le vienen genial para poder hacerlo diferente a los otros 5. Así que básicamente la batalla que tiene con Smith y el mezclarse con él le da ese entendimiento o el poder de acabar con las máquinas, ¿no? Es increíble, porque al final hay una simbiosis entre los dos, que es precioso cuando se ve en las películas, que tanto el agente Smith como Neo son el mismo, solo que diferentes caras de la misma moneda y se nutren el uno del otro. Luego Matrix termina en la versión 7, que es al final de Matrix Revolutions. Y aquí Neo consigue una tregua entre los humanos y las máquinas, ¿no? Es como que no solo, bueno, le necesitan las máquinas porque el agente Smith se ha liberado y está como un virus, va a destruir todo Matrix y solo Neo puede matarle, o sea, puede acabar con él y evitar la destrucción de todo el mundo. ¿Qué quieres, mi amor? Pues sangre. No, no te salió sangre. No, que se le están cayendo los dientes muy rápido a Oliver. Así que las máquinas deciden tener esta tregua con Neo si Neo acaba con el agente Smith. Así que, curiosamente, las máquinas no podrían existir sin los humanos, porque si Neo no acaba con el agente Smith, acabarían las máquinas, y los humanos no pueden subsistir sin que las máquinas tengan esta tregua. Así que aquí es donde acaba esta parte de Matrix Revolutions y hay una tregua. Se supone que todos los humanos que quieran despertar les van a dejar despertar y se resetea otra vez Matrix, pero ahora quien quiera salir de Matrix puede hacerlo de manera libre. Y el oráculo y Sati, que es una parte, pues también se van a este Matrix tan utópico, ¿no? A esta parte de Matrix tan utópica. Llevamos 7, que yo no sé si puedes ir viendo incluso la similitud con tu vida de cómo va viendo esas visiones del mundo o esas maneras de ver el mundo diferentes que al menos yo voy viendo, ¿no? En mi propio despertar espiritual veo cómo voy pasando por cada una de estas fases y como si tu realidad fuera ese Matrix, ¿no? Es como al final somos esclavos, entre comillas, de la realidad que nosotros mismos nos creamos, proyectándola ahí fuera, ¿no? Con nuestras creencias, con nuestros valores, con nuestra vibración. Y es súper importante ver en dónde estás, ¿no? Y hacia dónde vas. Y yo además que pienso que es cíclico, que pasamos por esto, del 1 al 8, muchísimas veces en toda nuestra vida. Así que la versión 8, que es Matrix Resurrection, la última, ¿no? Que es cuando reinician Matrix, pues la tregua que tiene Neo al principio parece buena y crea una relación simbiótica entre los humanos y las máquinas, sin quitar la capacidad de decidir de los humanos, porque pueden salir, pero no duró mucho. En Matrix Resurrection se ve que dura muy poquito, porque los humanos se podían ir y entonces significaba que las máquinas tenían menos, ¿cómo se dice?, energía, porque se estaban liberando muchas personas. No había suficiente gente enganchada a Matrix para que se generara suficiente energía. Y entonces las máquinas
empiezan a tener guerras civiles, ¿no? Que empiezan a luchar entre ellas, diferentes sectores y demás, por la energía. Y gana el analista, que en este caso se llama así, es como que está el arquitecto, luego está el oráculo que trabaja con el arquitecto, y aquí gana el analista y se carga todo el resto, al arquitecto, al oráculo y a todo Dios. Y esto se considera el octavo ciclo, que al final es una versión de Matrix como la tercera, donde hay cosas mundanas y todo, pero muchísimo más difícil de despertar. Al final lo que hace es quitar otra vez la elección y quita muchísimos de los programas que existían, los purga, ¿no? Los quita de ahí. Incluidos los agentes cambian, se hace todo mucho más complicado. Y el truco que tiene para crear más energía, que además introduce aquí como una idea muy interesante, que es que Neo y Trinity, que se enamoran y durante toda la película suceden cosas muy, muy mágicas, ¿no? Utiliza ese amor, que además lo pone ahí como algo súper interesante, y lo que hace es que los reconstruye, porque mueren en la película anterior, reconstruye su cuerpo, los engancha otra vez a Matrix y se da cuenta de que si los pone muy cerca, se dan de la mano, se crea una energía increíble y destruyen cosas, ¿no? Es como que siempre pasa algo malo. Pero cuando están cerca pero sin tocarse, los cuerpos simplemente generan mucha más energía. Y entonces son como ellos dos, esas dos energías, masculina y femenina, estando cerca pero sin tocarse, generan tanta energía que permiten que Matrix funcione. Y de esa manera es como hacen que sea una superfuente de energía para ellos, y entonces les mantiene dentro de Matrix en la simulación, mucho más sofisticada para que no se den cuenta, y de hecho no se dan cuenta. Ni Neo ni Trinity se da cuenta de que están en una simulación, si no es porque, bueno, suceden diferentes cosas en la peli que hace que esto sea así. Así que vale, esto por esta parte. Y esos son como los 8 ciclos, ¿no? Las 8 versiones que va habiendo de Matrix, que a mí me encantó cuando lo vi así también, porque digo, oye, está guay entender que Matrix se va como actualizando, ¿no? Y en cada versión, ¿qué están probando las máquinas para que esto suceda, ¿no? Es como, además, viendo y volviendo un poco al principio también, cuando hablábamos de que la inteligencia artificial la crean los humanos, luego la inteligencia artificial crea a los humanos, y se vuelve la locura esta, ¿no? Y de hecho hasta tampoco parece tan radical, ¿no? Porque en verdad en Matrix se ve como muchos de los programas, el arquitecto y demás, son temas de probabilidades, ¿sabes? No hay esa emoción y no hay ese... Toman decisiones para sobrevivir y ya está, ¿no? Es como súper básico, pero muy simple para ellos, ¿no? Tomar estas decisiones. Y ahora vamos con Matrix 1, que es la que quiero que veamos el plot, digamos, de Matrix 1. Si luego os gusta mucho este podcast, pues iremos a la 2, si os apetece, en otro podcast que hagamos. Pero en este creo que es interesante ir viendo cositas de lo que sucede, ¿no? Creo que ya hemos visto un montón. Y como te decía antes, no tengo ni idea de qué cosas van a surgir en tu mente que te hagan como replantearte la vida, ¿no? A lo mejor solo esto que estás escuchando aquí, aparte de hacerte un poco de spoiler, te anima a que veas la peli Matrix y que reflexiones conforme la ves qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y qué diferentes teorías o cosas de espiritualidad que has visto o de la vida te resuenan con esto. Así que bueno, en Matrix 1, ¿vale? Que nos hace cuestionarnos la realidad. Como decíamos antes, el oráculo le ha dicho a Morfeo que tiene que encontrar a una persona en Matrix que no está dominada por las reglas de Matrix, ¿vale? Porque en Matrix, una cosa muy interesante, no sé si lo tengo por aquí, creo que no, pero una cosa muy interesante es que las personas que están en Matrix cumplen o están bajo diferentes reglas físicas, como la física newtoniana, ¿no? De la gravedad, de todas estas cosas, porque creen en ellas. Pero si no creyeran en ellas, que es como el caso de los agentes, porque son programas, saben que eso no es real, pues podrían torcer esas reglas, ¿no? Cambiar la realidad, que es un poco lo que se hace al final con el desarrollo espiritual, ¿no? Que todo el tema de la manifestación, materialización, cuando visualizas objetivos, sincronicidades, todo eso, ¿no? Es como cuando crees en esas cosas, son posibles, pero si no, no. Entonces, bueno, aquí va como la película trata de encontrar al elegido. Se ve desde el principio que Neo es el que creen que es el elegido, y entonces la resistencia encuentra a Neo y aparece lo primero, ¿no? Que tienen que coger a Neo y convencerle para que salga, tiene que tomarse la pastilla, ¿no? Él ha nacido dentro de Matrix y ahora ya recapitulando lo que veíamos antes, no solo es que ha nacido dentro de Matrix
y es un humano más, sino que las propias máquinas ya han puesto en él un programa, algo que le marca como el elegido, porque el oráculo quiere hacer eso para que todo el resto de cosas se desarrollen, parezca que hay esta libertad, ¿no? Porque hay la resistencia, pueden buscarle, ¿sabes? Parece que hay ahí un free will, ¿no? Para poder hacerlo. Y él, Neo de siempre, ha sentido que algo estaba mal con el mundo, que esto a veces se utiliza mucho, ¿no? en el desarrollo espiritual, como para la gente, decirles que puede que siempre hayas sentido que hay algo mal en este mundo, algo raro, que dices como, ¿pero esto es real? Y es verdad que muchas veces se lo pregunta uno. Y casi todas las personas que están en el Matrix no se lo preguntan, no sienten eso. Sus mentes no encuentran el fallo con este mundo que parece virtual. Y en el caso de la realidad de ahora, nuestra, con este otro Matrix que vivimos, pues es un poco lo mismo, ¿no? Que el 90% de la gente no siente que haya nada raro. Es como, bueno, sí, el mundo es así, yo tengo que trabajar, tengo que hacer esto, la gente me hace, yo hago, y todas estas cosas duales, ¿no? Que hacemos y no te planteas nada. Pero Trinity y Neo pues piensan diferente. Y muy probablemente tú que estás escuchando este podcast también piensas diferente. Y sus mentes han rechazado intrínsecamente esta programación de Matrix. Entonces, cuando Morfeo y su equipo se comunican con Neo, que a mí a veces me ha dado hasta miedo cuando he visto que de repente el ordenador hacía algo, se comunican por el ordenador, por la noche, ¿no? Y le dicen, oye, Neo, sabemos que estás ahí, ¿no? Y hablan con él. Y él se cree que es cualquier cosa. Y es la escena esta tan chula que le han dicho por el ordenador que siga al The White Rabbit, al conejo blanco, y de repente le dicen, oye, vente de fiesta. Se da la vuelta a la chica y tiene un tatuaje de un conejo blanco y dice, le sigo. Y ahí es cuando Trinity empieza a hablar con él y todas estas cosas, que está súper interesante. Y al siguiente día, pues Neo le van a buscar los agentes, ¿no? Que Morfeo le manda un teléfono, empieza a hablar con él, le dice, oye, hazme caso, tal, no sé qué, pero no le hace caso porque tiene miedo y porque no cree que pueda ser realidad y porque además dentro de Matrix hacen creer que Morfeo existe, pero que es un terrorista, que no es lo que él dice que es. Y bueno, cuando le llevan a ver a Morfeo, por fin, que me acuerdo que dice esto, tengo aquí apuntado el texto, que le dice, déjame explicarte por qué estás aquí. Tú sabes algo y lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo sientes. Lo has sentido toda tu vida. Has sentido que algo está mal con este mundo. No sabes qué es, pero sabes que está ahí. Dice como una astilla en tu mente, ¿no? Que está volviéndote loco. Y esto es un poco, que mucha gente dice que Matrix es un documental, no una película, y esto es un poco lo que siente la gente o lo que yo sentía también cuando estás en ese despertar espiritual, cuando ves que el mundo material, el mundo físico y esa realidad así tan burda que vivimos muchas veces de alcanzar cosas, de lograr, de parecer, de tener, de sentir, necesita una parte de conexión espiritual. Y yo, sinceramente, no tengo ni idea si hay una inteligencia artificial o si no es artificial, pero evidentemente hay algo por encima de nosotros que lo gobierna todo, ¿no? Y hay gente que dice Dios, otros dicen la inteligencia universal, no sé, da igual lo que sea, porque seguramente desde este plano no lo podemos ni llegar a entender porque no conocemos el lenguaje, pero evidentemente algo hay. Y podría ser una inteligencia artificial sin problema, la verdad. Y bueno, aquí la explicación que le da de lo que es Matrix, que también está muy bien, le dice Matrix está en todos los sitios, está alrededor de nosotros. Incluso aquí, en esta habitación, le dice. No puedes verlo, no, lo puedes ver cuando miras por la ventana, cuando enciendes tu televisión, lo puedes sentir cuando vas a trabajar o cuando vas a la iglesia o cuando pagas tus impuestos. Este es el mundo que han puesto sobre tus ojos para que no veas la verdad. Y aquí está claro que todo esto hay veces que cuesta un poco asimilarlo y bajarlo a la realidad, pero para mí también habla mucho de ese mundo que tú mismo, bueno, la sociedad también, porque con las creencias que nos dan nuestros padres, antepasados, la sociedad en sí, nos hacen ver el mundo de una manera, ¿no? Y es cierto que esconde la verdad, porque al final la verdad de la vida, que cada uno encuentra la suya, es muy diferente a lo que los sentidos nos enseñan, ¿no? Y me gusta mucho, ¿no?, de las enseñanzas de Buda, el énfasis que hay en las puertas de los sentidos, ¿no? Y cómo los sentidos te engañan, porque te hacen ver una ilusión. Y Neo le dice que es un esclavo, que como todo el mundo nació siendo un esclavo, que nació en una prisión que no puedes oler, que no puedes probar, que no puedes tocar.
una prisión para tu mente. Porque es verdad que lo que les hace tener una prisión, aunque están en el cuerpo, en esas colmenas, ¿no?, de humanos, están aprisionados en su propia mente, sin darse cuenta. Es súper hábil, ¿no? Y es como, eso es lo que nos pasa realmente en nuestro día a día, que nos hemos construido cada uno de nosotros una prisión a nuestra medida, donde ni siquiera sabes que estás preso y además tú mismo eres el que te has construido tu prisión, así que escapar de ella es difícil porque te conoces muy bien. Así que es un poco lo mismo, ¿no? Y entonces Neo empieza, pues le sacan de Matrix, es todo así como muy dramático, ¿no? Y es como... Es la hostia porque le sacan de Matrix, despierta en su cuerpo, casi le da un síncope, ¿no?, cuando empieza a ver que eso es cierto, que existen como esas dos partes, Matrix, que además puede entrar con las máquinas, con las conexiones y demás, existe Matrix, esa realidad simulada que parece más real incluso que la otra, y no puedes distinguir entre cuál de ellas es cierta. Es increíble. Yo, en los sueños lúcidos, que hablé de ello en el podcast anterior, tú distingues que estás en un sueño si estás preparado, ¿vale? Si no estás preparado no te das ni cuenta. Pero cuando en los sueños lúcidos, de repente, os hablaba en el podcast anterior, en el 3, que miras la mano y haces como miras la mano, miras para allá, miras la mano y ves que en vez de 5 dedos tienes 6, o que 2 dedos están como pegados como uno, o que tu mano es de, yo qué sé, una cosa rara, te das cuenta de repente de, ostras, estoy soñando. Y entonces ya todo tiene sentido de que, estoy soñando. Pero eso no sucede si no estás preparado, ¿no? Si no hay esa anomalía en tu mente. Y eso, imagínate que es rayada, que nos pasa a veces soñando, que tú estés despierto y no sepas si estás soñando o si estás despierto. Hay gente que con los sueños lúcidos lo deja porque se asusta, porque empieza en su vida normal, en esta realidad de ahora mismo, a sentir que está en un sueño. A mí me ha pasado, pero no me ha asustado porque era como, bueno, hago mi chequeo y ¿estoy soñando? No, no estoy soñando, ¿no? Y ya está. Y no tienes otra que creértelo, porque ¿qué vas a ponerte a pensar? ¿Sabes? No hay otra cosa. Te puedes echar una siesta y comprobar que ahí los sueños son diferentes, ¿no? Pero es verdad que te das cuenta de que tu mente te está dando una ilusión ahora mismo, con los sonidos, con las imágenes que ves, con absolutamente todo. Y la ilusión la proyectas tú. Y ya si te vas a nivel física cuántica, pues ya olvídate porque es increíble. Y bueno, Neo empieza a mostrar habilidades que dicen que podría ser el elegido, ¿no? Y además Trinity está enamoradísima de él y eso también pues, le hace a Trinity creer en él. A Morfeo le capturan porque Cypher, que fíjate, esto es súper interesante, quería llegar a esta parte también porque me parece muy interesante. Cypher es el que os decía que no le mola nada que Morfeo le haya sacado de ahí, está de los nervios por eso. Y entonces él llega a un acuerdo con los agentes para entregar a Morfeo y que a él le metan otra vez en Matrix, le hagan ser millonario y que él prefiere comer filetes de mentira, que son también los mismos que comemos tú y yo, prefiere comer filetes de mentira, sabiendo que son una ilusión, a estar en una nave en la resistencia con los pocos humanos que quedan en la Tierra, los rebeldes, los que van a despertar al resto. Y el tipo dice que a mí me vuelvan a pinchar ahí, a Matrix, que yo prefiero estar ahí. Y es interesante porque también lo entiendo, ¿sabes? Es como el personaje lo hacen para que le odies y para que te caiga mal, y es verdad que lo consiguen, pero por otro lado, yo también entiendo su posición, no comparto evidentemente el que entregue a Morfeo y todo esto, pero pues es entendible porque no todo el mundo quiere despertar. Y aquí en este caso se supone que tienen la decisión de despertarse a través de Morfeo tomando la pastilla, ¿no? La pastilla roja, pastilla azul, pero bueno, él se arrepiente de esto. Así que bueno, los agentes, consigue Morfeo y Trinity salvar a Morfeo, Trinity y Neo salvar a Morfeo, y el agente Smith, que es donde acaba esta parte de la película o donde continúa, empieza a pelear con Neo. Hay como empiezan a perseguirle, empiezan a pelear y por primera vez Neo, en vez de correr, que es lo que siempre hacían todos cuando venía un agente, pues se da la vuelta y pelea con él. Y ahí es donde de repente Neo empieza a utilizar las leyes de la física para él, ¿no? A que puede, pues prácticamente, de hecho termina que puede volar. Y se da cuenta de que es casi como Smith. Ahí se ven como si los dos fueran súper similares, ¿no? Es increíble. Lo que pasa es que a Smith no le pueden matar porque es un programa y entonces simplemente va pasando de uno a otro, salta a otro humano y no se puede matar porque es un programa. Y entonces sucede que el agente Smith, casi al final, le dispara a Neo.
Esta parte además tenía muchas ganas de llegar a ella porque me parecía súper interesante. Y entonces la mente de Neo cree que ha sido disparado y muere, ¿no? Su corazón se para, no está muerto todavía, y Trinity le dice a Neo, estando ya en su cuerpo, ¿no? Que está en la nave, conectado con Matrix, y le dice que no puede morir porque el oráculo le había dicho que ella se enamoraría del elegido, entonces no puede ser eso. Y le dice que le ama, le da un beso, y entonces Neo revive. Es como, ¡pum!, vuelve a estar vivo y es como que su mente no cree que le hayan pegado un tiro, que esos tiros que le dan no cree en ellos. Y en esta parte, en esa experiencia cercana a la muerte que tiene, es como que Trinity está guiándole con su voz, que esto me parece increíble, y entonces ya él se despierta y es donde destruye, digamos, a Smith, que se une junto con él y le hace explotar como con luz. Y esta parte me recuerda un montón, que creo que lo he recomendado alguna vez, no sé si en el podcast, pero en Instagram seguro, en @oyenacho, el libro de la experiencia psicodélica, que está basado en el libro tibetano de los muertos, y que el bardo Todol, que es el nombre en tibetano, habla de la liberación a través de la escucha, que es un libro que se lo leen en esa tradición, en una de las tradiciones del budismo tibetano. Se les lee a las personas después de morir durante X tiempo para que puedan liberarse en esa experiencia de muerte, ¿no? Y es muy curioso porque, un poco contándotelo así por encima, pero me apetece contártelo aquí, ellos hablan de que cuando mueres pasas por diferentes bardos, diferentes experiencias vitales, que ahora te voy a explicar las que son, y por eso te va a unir un poco con el principio del podcast, con esas 8 versiones de Matrix. Y en estos bardos tienes como el primero, es el de la luz clara. Bueno, hay 6 en total, pero en los 3 que hablan en la experiencia psicodélica son estos, por simplificarlos. Uno es el de la luz clara, que es como el paraíso, ¿no? Donde estás ahí en la luz clara, no eres nadie, no eres nada, lo eres todo, y bueno, cuesta mucho mantenerse ahí. Luego el segundo es el bardo de la ilusión, el del karma, las ilusiones karmáticas. Y en ese bardo es donde todo es una ilusión, tienes que desapegarte de ello, verlo como que es una ilusión, es casi como Matrix. Y el tercer bardo es el de la reentrada, que si haces una reentrada, o sea, cuando te reencarnas de nuevo en un cuerpo, amorosa, y desde la luz, desde el amor, pues estás en un plano de existencia más amoroso, más avanzado. Si estás desde el miedo, pues vas a un plano de existencia menos avanzado, más de sufrimiento, ¿no? Y entonces aquí era muy curioso por pensar que Neo está en esos bardos porque está muerto, le están guiando a través de la voz que le guía Trinity, y consigue volver de nuevo a encarnar en ese cuerpo, pero mejoradísimo, porque ahora ya no cree en las leyes que hay en Matrix, y él las crea, ¿no? Y es como, no me podéis disparar, y hace así con la mano, ¡pum!, y para las balas, ¿no? Es como de repente controla y ve el código, ve todo el código. Una experiencia cercana a la muerte, fíjate que le hace despertar y ver todo el código. Y ya hablaremos en otra ocasión de esto, pero en la experiencia psicodélica, que es de Ram Dass, de Timothy Leary y otro por ahí más genio absoluto, hablan de eso, de cómo utilizar también este viaje por los bardos, que también habla de que los monjes budistas tibetanos decían que esto no solo era para los muertos, sino que al contrario, que era para que pudieras vivir esa experiencia antes de morir en vida, para poder vivir de verdad, ¿no? Como traspasar esos bardos, esas ilusiones que se traspasan, y poder reencarnar, entrar de nuevo en tu cuerpo, conociendo el código, ¿no? Y yo la verdad que lo he hecho bastantes veces, ese tipo de sesión, y me encanta. Y bueno, la película acaba Neo diciendo que va a liberar a todos de Matrix, y se va volando, viendo que ya ninguna de las cosas que hay en Matrix va con él. Así que, bueno, llevamos 43 minutos. Siento que no tengo ni idea de cómo estarás al escuchar todo esto, porque la verdad que a mí me ha flipado hacer la investigación, me ha gustado mucho hacer este podcast, me gustaría darte como claves específicas, pero es tan difícil, ¿sabes? Creo que es un podcast para evocar, entender, si ya has visto la peli de Matrix, pues para hacer que lo entiendas de otra manera, entender cosas más, detalles, ¿no? de Matrix, y si no, para animarte a que la veas y a que ahora lo veas con otros ojos.
Y yo mismo está siendo un trabajo de... Hoy lo pensaba por la mañana, que digo, joder, el hacer un podcast sobre algo te hace aprender tanto sobre ello, que es increíble, es la leche. Os animo a todos a que hagáis vuestro propio podcast porque aprenderéis un montón de cosas que os gustan y de vosotros mismos. Así que para mí, creo que de las mayores lecciones de Matrix, pues sería esto, ¿no? Hay como varias. Una, por un lado, está el tema de la dualidad y de que tanto el agente Smith como Neo no los puedes juzgar, cada uno hace su papel y además al final incluso hasta uno hace lo del otro y el otro hace lo del uno. En la película cuarta se alían, ¿sí? Tienen como un trato los dos para vencer al analista y gracias a eso le vencen, si no, no lo hubieran hecho. Y tienen una relación simbiótica, ¿no? Es como que al final te hacen ir con lo que más odias, también es lo que más amas, ¿no? Y es como en lo que más amas hay odio, en lo que más odias hay amor también. Y también el tema del amor y de esa polaridad, ¿no? De que Trinity y Neo, si están cerca, así casi pegados, ¿no? Pero no juntos del todo, dan tanta energía que pueden hacer que todo Matrix funcione. Así que mi invitación para este podcast es que reflexiones un poco sobre qué significa Matrix para ti en tu vida. También ese pensamiento abierto, ¿no? Que a mí también se me queda de, oye, hay una inteligencia artificial, ¿sabes? Yo pienso a veces, digo, mira, igual ahora que está todo esto de moda de la inteligencia artificial, aunque se usa más para negocios, para escribir cosas, que si los vídeos, tal, y todo este rollo, pero ¿y si esta película era una profecía? Pero fíjate, yo lo que pienso, y esto ya es algo mío, que de aquí a nada me pondré a escribir series de Netflix, me encantaría hacer plots y historias de este estilo, ¿y si la película fue una profecía mandada desde el futuro, ¿no? Por nosotros mismos, para decirnos lo que podía pasar si sucedían esos acontecimientos, ¿no? Y ahora hemos creado la inteligencia artificial y lo vamos a hacer de una manera más ética, más controlada, más humana, para que no pase eso que hay en Matrix, ¿sabes? Yo no pienso todo lo contrario, de que eso sea una profecía de que va a pasar. Yo pienso que eso fue porque ya pasó. Y como pasó esa realidad o esa posibilidad, nosotros mismos nos hemos mandado desde el futuro un mensaje a nosotros para evitar que nos pase ese error. Así que por eso sé que no pasará todo lo que viene en las pelis. Qué bien, ¿eh? Mola pensar esto. Que todos estos blackout, apocalipsis y demás no es porque vayan a pasar, sino porque ya pasaron y al ver estas series van a hacer que la gente que tomara las decisiones que tomara y nos llevaran a eso ya no las tomen. Qué bonito, ¿eh? Siempre hay una manera de ver las cosas más positivo. Así que nada, espero que te haya gustado. Me encantaría saber qué te ha parecido. Pónmelo, por favor, en Instagram, etiquétame y hazme saber qué tal este podcast. Y nada, como siempre, gracias por estar ahí. Gracias también YouTube por estar viendo este primer podcast. Bueno, es el cuarto, pero es el primero que ponemos ya con el vídeo. Los 3 anteriores los pondré sin el vídeo, a lo mejor con algo así de animación o algo. Y nada, nos vemos la semana que viene. De nuevo, con un podcast nuevo en Despierta con Oye Nacho. Gracias por escucharme y de verdad quiero saber tu experiencia porque no tengo ni idea de cómo va a recibir la gente este podcast, pero me apetecía mucho explicar todo esto y ver qué sale de tu mente al escuchar. Así que mil gracias, te mando un abrazo gigante y por favor sígueme en Instagram en @oyenacho y déjame saber con un mensajito etiquetándome qué te ha parecido este podcast. Un abrazo gigante. Chao, chao.